Chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar una nueva clase de derivadas. En este caso vamos a ver lo que es la derivación implícita. Vamos a empezar anotando unos conceptos. Se utiliza para encontrar la derivada de y. Entonces, se utiliza para encontrar la derivada de y respecto a x. Cuando la y no está despejada. No está despejada. Muy bien, entonces dice, se utiliza para encontrar la derivada de y respecto a x. Entonces vamos a encontrar la derivada de y respecto a x. Cuando la y no está despejada. Muy bien. Entonces, cuando nos dice que es la derivada de y respecto a x, esto también se puede representar de la siguiente manera. A y'. ¿Sí? La derivada de y respecto a x corresponde a la y, a y'. ¿Sí? Hasta ahora nosotros hemos derivado de la siguiente manera. Por ejemplo, f de x, esto es igual a, por ejemplo, me invento 4x al cuadrado más 2x. Si se dan cuenta acá, f de x es como tener la y. Y es igual a lo mismo, ¿no? 4x cuadrado más 2x. Entonces, si se dan cuenta, nuestros ejercicios hasta aquí los hemos realizado de esta forma, teniendo a la y despejada. Porque la y solita es igual a 4x cuadrado más 2x, es decir, está en función de x, ¿sí? Ahora nos dice que la y no está despejada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor. Dice, encuentra la derivada de y respecto a x. Encuentre la derivada de y respecto a x por medio de la diferenciación. Sí, y más el y cubo menos x, esto es igual a 7, ¿sí? Entonces, fíjense, encuentre la derivada de y respecto a x por medio de la diferenciación. Sí, y más y cubo menos x es igual a 7. Si se dan cuenta acá, nosotros no tenemos la y despejada. Tenemos que encontrar ahora y', ¿sí? Y' y despejar y'. Entonces, lo que vamos a hacer cuando tengamos este tipo de ejercicios es, primero, vamos a derivar. Segundo, vamos a hacer operaciones indicadas. Y tercero, vamos a despejar y'. Esos serían nuestros pasos. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Aquí dice primero derivar. Entonces tengo esto. Vamos a derivar. Y, la derivada de y respecto a x. La derivada de y respecto a x
como anotamos en el concepto, se lo representa como y'. Entonces yo le voy a poner acá y'. Más. Aquí tengo y al cubo. Entonces acá yo tengo una base y un exponente. Entonces aplicando las reglas de la derivación, el exponente baja el exponente, mantengo la base y resto 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Sería y mismo. Entonces la derivada de y respecto a x, la derivada de y respecto a x es y'. ¿Sí? Menos x. La derivada de x respecto a x, recordemos las propiedades, era igual a 1. Entonces, igual a 1. Menos 1. Y esto es igual. La derivada de una constante ya sabemos que es 0. Entonces, hasta aquí vamos a revisar nuevamente. Fíjense. La derivada de y respecto a x, acuérdense. La derivada de y respecto a x es y'. Aquí tengo más y al cubo. ¿Cómo resuelvo esto? Tengo una base y un exponente, entonces derivo normalmente. Entonces bajo el exponente 3, mantengo la base y, resto en 1 al exponente 3 menos 1 me queda 2. Y aquí viene lo nuevo, por decirlo de alguna manera. Yo tengo acá que aplicar la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de todo esto? Es la derivada de y. La derivada de y respecto a x es y'. Entonces, la derivada interna de y ha sido y'. Menos la derivada de x respecto a x es 1 por aplicación de reglas. Y esto es igual a 0 porque la derivada de una constante es 0. Muy bien. Entonces, ahora yo tengo que realizar operaciones indicadas, me dice acá, ¿no? Entonces vamos a mandar al lado izquierdo todo lo que tenga y' y todo lo que no tenga y' vamos a mandar al lado derecho. Entonces yo tengo y' más 3y al cuadrado y'. Esto es igual a... Este menos 1 pasa al otro lado sumando a 1. Muy bien. Entonces ya acá tengo y' más 3y cuadrado y'. A esto yo lo que puedo hacer es sacar un factor común para despejar y'. Entonces, el factor común entre este término y este término, entre este término y este término es y'. Entonces, y' para y' es 1. Más 3y cuadrado y' para y' es 3y al cuadrado. Y esto es igual a 1. Entonces, de acuerdo a como me dice acá, ahora voy a despejar y'. Y' va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, sobre 1 más 3y al cuadrado. Y está derivado. Y hemos utilizado la derivación implícita. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, encuentre la derivada de y respecto a x. Encuentre la derivada de y respecto a x si x al cubo más 4 x y al cuadrado menos 27, esto es igual a y cuarta. Ya está el ejercicio planteado. Entonces a esto le voy a poner acá abajito. Entonces voy a poner x cubo, voy a copiar lo mismo, x cubo más 4x y al cuadrado menos 27, esto es igual a y cuarta. Entonces seguimos lo que escribimos acá, vamos a derivar, ¿de acuerdo? Entonces, el primer término que tengo acá es de x al cubo, derivemos. X al cubo, la derivada de x al cubo, entonces tengo una base y un exponente, entonces la derivada es 3x al cuadrado. Por la derivada interna, la derivada de x respecto a x es 1, pero aquí no le pongo, ¿sí? Entonces, porque 3x cuadrado por 1 es 3x al cuadrado.
Muy bien. Más. Fíjense aquí algo. Que tengo acá el 4 que multiplica a xy al cuadrado. Entonces, esto de aquí es un producto. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la regla del producto. Entonces yo tengo el 4, lo dejo por un lado. Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? Porque tengo ahí las dos variables, ¿no? Sería en este caso u y b. Entonces la primera, ¿cuál es la primera? La primera es x por la derivada de la segunda. La segunda viene a ser y al cuadrado. Entonces, como tengo una base y un exponente, me baja el 2. Mantengo la base y resto el 1. 2 menos 1, 1. Por la derivada interna. La derivada de y respecto a x ya sabemos que es y'. Recuerden que esto es 1, ¿no? Y'. ¿Ya? Más la segunda que viene a ser y cuadrado por la derivada de la primera que vendría a ser x. La derivada de x respecto a x es 1. Entonces pongo aquí 1. ¿Ya? Menos la derivada de una constante es 0. Esto es igual. Tengo acá una base y un exponente. Entonces derivo. Bajo el exponente 4, mantengo la base y resto 1. Me queda 4 menos 1, 3. La derivada interna de derivada de y respecto a x es y'. ¿Ya? Vamos ahora a realizar esta operación. A destruir los paréntesis. ¿Sí? Entonces nos queda de la siguiente manera. La primera parte mantengo 3x al cuadrado más 4 por 2 serían 8 x y prima. Acuérdense y prima. Más y cuadrado por 1 es y cuadrado. Y cuadrado por 4 sería 4y al cuadrado. El menos 0 ya menos 0 no le tomo en cuenta. Y esto es igual a 4y al cubo y prima. ¿Sí? Entonces, hemos hecho hasta ahorita operaciones indicadas. Hemos derivado y ahorita hemos hecho operaciones indicadas. Ahora lo que vamos a hacer es mandar a un lado todas las y' y todo lo que no sea y' mandamos al otro lado. Entonces vamos a subrayar qué es lo que tiene y'. Aquí tengo y' y acá también tengo y'. ¿Sí? Entonces todo esto lo vamos a mandar a la parte izquierda. Entonces yo tengo 8 x y prima. Esto pasa al otro lado restando. Menos 4y al cubo y prima. Esto es igual. Entonces, todo lo que no sea y' le mandamos al otro lado. Entonces yo le voy a mandar menos 3x al cuadrado y menos 4y al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la primera parte yo puedo, al igual que el ejercicio anterior, despejar, más claro, sacar factor común. ¿Por qué? Porque aquí tengo en este término, el común es el y' y acá también es el y'. Entonces, saco factor común. Y'. Y vendría a despejar la y'. ¿Sí? Entonces, 8xy, y' para y' es 8xy. ¿Sí? Menos 4y al cubo. 4y al cubo y' para y' es 4y al cubo. Y esto es igual a menos 3x al cuadrado menos 4y al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí ya puedo despejar la y'. Entonces y', esto es igual a menos 3x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Todo esto sobre 8xy menos 4y al cubo. Pero si nos fijamos acá yo tengo en el numerador negativo. Menos 3x cuadrado menos 4y cuadrado. Lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 para simplemente dejarle la x en positivo.
Entonces multiplico por menos 1. Todo por menos 1 y me queda y', esto es igual. En el numerador me queda 3x al cuadrado más 4y al cuadrado. Y acá abajo voy simplemente a ordenar. Voy a poner 4y cubo menos 8xy. Y está derivado implícitamente. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejercicio de derivación implícita. Nos dice encuentre la pendiente de la curva x al cubo es igual a y menos x cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, en el punto 1,2. Muy bien. Entonces acá me dice encuentre la pendiente. Implícitamente me está diciendo encuentre la derivada. ¿Sí? De esta curva. Entonces a esta curva la voy a poner por acá para empezar a resolverla. Entonces tengo x al cubo es igual a y menos x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Tal como lo habíamos dicho, ¿no? Lo primero que empezamos a hacer es derivar. El primer paso es derivar. Fíjense que en este tipo de ejercicios la y no está despejada. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es tener una y', despejarla y ese va a ser el resultado de la derivación implícita. Muy bien, vamos al primer paso, a derivar. Entonces, x al cubo. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? Es 3x al cuadrado. Esto es igual. Fíjense que acá yo tengo y menos x al cuadrado. Esto viene a ser una base y esto viene a ser un exponente. Cuando tengo este tipo de ejercicios ya saben qué propiedad o qué regla aplico. Bajo el exponente sería el 2. Mantengo la base y menos x al cuadrado. Al 2 menos 1 me quedaría acá 1. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Lo que tengo aquí dentro del paréntesis. La derivada de y respecto a x, como ya vimos, es y'. Menos la derivada de x al cuadrado es 2x. Y está derivado. ¿Sí? Hasta ahí ya tenemos derivado. Ahorita lo que tenemos acá son operaciones. Operaciones indicadas, vamos a realizarlas. 3x al cuadrado, esto es igual a, este 2 multiplica a este paréntesis, entonces 2y menos 2x al cuadrado. Y esto multiplica a y' menos 2x. Entonces fíjense que ahorita tenemos una multiplicación. Seguimos ahora con operaciones indicadas, ya no estamos derivando, ya nada que ver, ya derivamos al principio. Ahorita estamos haciendo solamente operaciones indicadas. Entonces fíjense que yo acá tengo un producto. Este paréntesis que multiplica este otro paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la propiedad distributiva, es decir, este 2y va a multiplicar al y' y también va a multiplicar al menos 2x. Y así con el menos 2x. Va a multiplicar acá y luego va a multiplicar el segundo término. Muy bien, entonces el 3x cuadrado no lo topo, lo dejo ahí. 3x al cuadrado, esto es igual. 2y por y' sería 2y, y'. Más por menos, menos. 2 por 2, 2 por 2, 4. 4xy. Muy bien. Menos por más, menos 2x al cuadrado y'. Menos por menos sería más. 2 por 2, 4x al cubo. Porque aquí tengo x al cuadrado por x. Se mantiene en la base y se suman los exponentes. 2 más 1 serían 3. ¿Sí? Entonces, hemos resuelto hasta ahí la operación indicada. ¿Sí? Pero ahí no se acaba. Vamos a ¿qué? A mandar al lado izquierdo todo lo que tenga y' y todo lo que no sea y' mandamos al lado derecho. Entonces, yo voy a tener de la siguiente manera. Voy a subrayar lo que tiene y'. Esto tiene y', y'. Entonces,
yo voy a decir que tengo 2y, y' menos 2x al cuadrado, y', y esto es igual a 3x al cuadrado, sería más 4xy, porque pasa al otro lado, y menos 4x al cubo. Muy bien. Entonces ahora fíjense que acá a las y' les voy a sacar un factor común. Entonces y', 2y, y', para y' me queda 2y. Menos 2x cuadrado y' para y' sería 2x al cuadrado. Y esto es igual a lo mismo, copio. Muy bien. Ahora lo que hacemos es despejar la y'. Y', esto es igual. Raíz de fracción, 3x al cuadrado más 4xy menos 4x al cubo. 2y menos 2x al cuadrado. Muy bien. Y ya está derivado implícitamente. Pero ahorita yo he encontrado la pendiente. Esto es la pendiente o la derivada en cualquier punto. Pero el enunciado me decía que encuentre la pendiente en el punto 1,2. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. En este caso el punto 1 viene a ser x y 2 viene a ser y. Entonces simplemente reemplazamos. Y', esto es igual a 3. ¿X cuánto vale? 1. 1 al cuadrado. Más 4. X vale 1 por y que vale 2. Menos 4 por x al cubo. X vale 1 al cubo. 2 por y que vale 2. Menos 2x que vale 1 al cuadrado. Y esto es igual. 3 que multiplica 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Más 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 1 al cubo es 1. 1 por 4, 4. Menos 4. 2 por 2, 4. 1 al cuadrado es 1. Por 2, 2. Menos 2. Y el resultado ha sido 8 más 3, 11. 11 menos 4, 7 en el numerador. Y 4 menos 2, 2. Entonces, la pendiente en el punto 1,2 ha sido 7 medios. Y hasta aquí, chicos, terminamos con los ejemplos de derivación implícita.